frío queme, aunque el miedo muerda. Aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda. Porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estás sola, porque somos cientos. Y defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina. La organización, la plataforma ciudadana que ha organizado este acto y que está súper agradecida a nuestros tres ponentes aquí presentes, porque esto supone poner a Santomera en el mapa de la región de Murcia, aunque ya está por mérito propio, pero ahora también está porque tenemos tres personas que son importantes sus reflexiones y que nos van a ayudar a reflexionar. Vamos a tratar de que esto sea aún más una conversación, que no sea un diálogo, que sea un debate abierto, que no sea unidireccional, que no solamente sean los ponentes y la ponente quien habla, sino que todos podamos establecer un diálogo que nos sea productivo. Para no extenderme demasiado, voy a empezar presentando a uno de los ponentes. Él hablará, después a la otra, ella hablará y en último término presentaré a Manolo y hablará él. Lo digo para no extenderme demasiado en la presentación. En primer lugar va a intervenir Javier. Javier Sánchez es diputado en el Congreso en Madrid por Podemos. Todo el mundo lo conoce, si no lo conoce debería de conocerlo. y es colega porque es también licenciado en Filosofía, como lo soy yo. Yo me he dedicado a la filosofía durante mucho tiempo, él está empezando y ahora supongo que transitoriamente se dedica a la política, pero bueno, ya sabéis que desde Platón la política y la filosofía pues han estado muy unidos, afortunada o desafortunadamente, no sabemos muy bien. Nos va a hablar entonces Javier. Y bueno, cuando quieras, Javier, tienes la palabra y estamos dispuestos a escucharte. Pues un placer estar esta noche aquí en Santomera presentando el último libro de Manolo, que es el que me he leído esta semana. Se llama Desunidos, Patología o Virtud de la Izquierda, y además un placer presentarlo con dos compañeras valiosas, con Lara Hernández, también una colega políglota y miembro de la mesa de Ahora Madrid, y con Alicia Costa, filósofa, una referente del feminismo en la región de Murcia y ahora portavoz de Alternativa en el Ayuntamiento. Por tanto, en primer lugar, dar las gracias a los amigos y a las amigas de Alternativa por Santomera por invitarme y por haber pensado en mí para estar en esta mesa. Y yo quería hablar del libro de Manolo y de Manolo. Manolo se ha convertido en un referente político intelectual para mucha gente y en concreto para mucha gente joven. En el epílogo de este libro, no casualidad, dice Lara, que lo escribe, que se acercó a Manolo porque toda una generación, la generación del 15M, nos sentíamos huérfanos de referentes políticos, de referentes intelectuales. Y de alguna manera la figura de Manolo, las reflexiones de Manolo nos han iluminado bastante en estos años acelerados, ¿verdad? Y hay que empezar reconociendo un hecho, y es que las organizaciones de la izquierda tradicional, bueno, pues no hayan dedicado mucho esfuerzo en analizar los cambios que se estaban produciendo en nuestro entorno. No habían analizado las consecuencias del capitalismo financiero sobre las sociedades, no habían analizado con la suficiente profundidad la configuración de la actual Unión Europea, no habían visto los movimientos tectónicos que estaban surgiendo en nuestro país, con movimientos como la paz, de tal modo que cuando sucede una cosa que se llamó 15M, la mayoría de las direcciones políticas de la izquierda tradicional en este país, hablo de los sindicatos, hablo
un partido como Izquierda Unida, como la dirección de Izquierda Unida, se quedaron un poco perplejos, no supieron interpretar ese papel, esa situación. Y lo curioso del caso es que mientras más se sumía en la confusión esa izquierda tradicional, Manolo comenzó a escribir más y más, ¿no? Y mucha gente nos empezamos a leer a Manolo, empezamos a debatir con Manolo y se convirtió en una brújula para orientarnos. Y en este libro yo creo que Manolo habla del momento político. Se puede decir que es un libro de coyuntura, un libro sobre la coyuntura de nuestro país que se caracteriza, lo va a decir Manolo en el libro, por dos elementos. Uno es la excepción y otra es la oportunidad. ¿Y por qué digo esto, ¿no? ¿Por qué hablamos de excepción y de oportunidad? Aquí estaría bien traer a uno de los grandes maestros de Manolo Monereo, que es otro Manolo Sacristán, acaso el pensador marxista más importante de la historia de España. Y Manolo Sacristán, en los últimos años de su vida, él murió en el año 85, el año en que yo nací, planteaba una reflexión, y es que con la reestructuración del capitalismo de principios de los 80, lo que luego se ha llamado neoliberalismo, con la derrota histórica del movimiento obrero que supusieron los gobiernos de Thatcher y de Reagan, con la degradación del campo socialista, decía Manolo Monereo que con todos esos elementos ya no solamente era imposible pensar en una perspectiva revolucionaria socialista, sino que era muy difícil en ese escenario, en el escenario de los años 80, pensar ni siquiera proyectos electorales de transformación social. Y decía Manolo Monereo que mientras tanto, así se llamaba también una revista teórica que fundó Manolo Sacristán y en la que participó Manolo Monereo con otros colegas de generación, mientras tanto lo que había que hacer era centrarse en la microescala, en lo social, en los movimientos sociales, alejado en cualquier caso de la conquista del Estado, que en ese momento se veía como algo imposible. Y Manolo Sacristán no planteaba este proyecto político de mientras tanto como un ideal, como diciendo toda la política que tenga que ver con el Estado es algo pernicioso, es algo que nos lleva a la maldad, y que lo bueno es, pues centrar en movimientos sociales, en movimientos de barrio, en algo en la microescala. No, lo que estaba haciendo Manolo Sacristán era analizar la correlación de fuerzas que había en ese momento en el mundo y en concreto en Europa Occidental y decir que mientras tanto había que reorganizar la izquierda de otra manera. Y quizá es verdad que en ese momento era lo mejor que se podía hacer. Y yo creo que el tiempo político que analiza Manolo en este libro viene caracterizado por el fin del mientras tanto. Es la primera vez que en Europa Occidental, y más concretamente en Europa del Sur, podemos hablar de que el mientras tanto se ha acabado y que hay posibilidades reales, hay una estructura de oportunidad política para intervenir en la política e incluso hablar en perspectiva de victoria. El problema, ha habido cierta reflexión de izquierda que viene de Negri, Holloway, que han hecho de la necesidad virtud, ¿no? Que han pensado que la esfera de la política institucional, que el Estado era lo malo y que nos teníamos que concentrar en esto que decía John Holloway de cambiar el mundo sin tomar el poder. Yo creo que esa reflexión, incluso en compañeros que vienen de la tradición libertaria, de la tradición operaísta, que por otra parte es muy legítima y de las que creo que tenemos que seguir aprendiendo. Manolo Sacristán decía eso, que hay que tener medio litro al menos de sangre anarquista para desconfiar un poquito del poder, pero reconocen que las políticas públicas e incluso la actividad económica privada al final influye más en la microescala que cualquier política de movimiento, y que en este momento se trata de combinar política de movimiento pero también atrevernos a pensar la política institucional. Y creo que el último año pues tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con atrevernos de nuevo a recuperar las instituciones. Y esta doble estructura de excepción y oportunidad, eso que antes podíamos llamar una estructura dialéctica o una dialéctica entre la posibilidad y la excepción, creo que viene determinada por tres elementos que Manolo también recoge en este libro, pero más por extenso en libros como de la crisis a la revolución democrática o por Europa y contra el sistema euro, que también os recomiendo como unos libros fabulosos. Y dice estos tres elementos que quería comentar muy sucintamente porque Manolo lo va a desarrollar mejor. Tiene que ver en primer lugar
con el diseño de Europa y del sistema euro, que, como hemos dicho muchas veces, ha creado o ha profundizado la división entre una Europa central y una periferia. Una Europa central, industrial, exportadora, con balanza comercial positiva, y un sur deficitario, con una actividad de bajo valor. Y esto, Manolo es valiente porque señala un problema, y es que España y el sur de Europa tienen un problema de liberación nacional. Ese primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con una crisis profunda del sistema político español, lo que hemos llamado el régimen del 78, que tiene que ver fundamentalmente con una pérdida de credibilidad de las instituciones, muy relacionado con todos los casos de corrupción que estamos conociendo, y también con un problema de articulación territorial. En tercer lugar, hay una crisis de expectativas. Hay una frustración de las expectativas por parte de las clases medias, de las clases asalariadas, que firmaron ya un contrato no escrito, un contrato social, por el cual si te esforzabas, si trabajabas duro, te podía ir bien en la vida, y eso se ha roto y lo han roto las élites. Y estos tres elementos, este problema de liberación nacional, esta crisis del régimen del 78 y esta crisis de expectativa, habría una ventana de oportunidad. Una ventana de oportunidad que nos permitía ensayar nuevas estrategias y pensar nuevas hipótesis. Una hipótesis que alguien llamó, y que empezó a llamarse hace unos años, la hipótesis nacional popular. Es decir, una nueva articulación política que pusiera en el centro el problema de liberación nacional, que al final es reivindicar la soberanía popular, la soberanía democrática frente a los mercados financieros y instituciones no democráticas, y popular para articular toda una serie de demandas que estaba pidiendo la sociedad civil, pero que ya no las podían recoger las instituciones, que estaban huérfanas, que ya las instituciones no escuchaban a la gente. Y recogiendo esas demandas se podía crear algo así como un pueblo o una identidad popular. Y esta hipótesis, dicho muy rápidamente, la dirección de Izquierda Unida no sabe leerla. No sabe verla. Y un grupo de militantes, politólogos, gente que viene del CEP, donde participaba Manolo, pues sí la sabe ver y la aprovecha. Y en tiempos de excepción la política es muy dura, y quien se equivoca lo paga. Manolo habla en este libro de la desunión de la izquierda, y dice que hasta cierto punto es algo natural, es algo que siempre se ha producido en la historia de la izquierda y que es un poco la constante. Y en este libro Manolo, que quiere la unidad para seguir avanzando, nos advierte de que la unidad no es algo electoral, no es algo de suma aritmética, sino que se trata de un proyecto político, es decir, de pensar el proyecto de país, la correlación de fuerzas actual y también las tareas que tiene por delante ese movimiento democrático, un movimiento republicano. En último término, lo que plantea Manolo es que pensar la unidad no es pensar la unidad de lo que ya hay, es pensar un proyecto que se interrogue por las condiciones de un poder alternativo y del poder. Por eso quería leer muy rápidamente, para no gastar más tiempo, una cita sobre la experiencia griega, ¿no? Porque muchas veces pensamos en clave de llegar al poder, pero no pensamos en las tareas cuando se está en el poder. Y hablando sobre la experiencia de este verano, donde el gobierno griego tuvo que capitular ante una Unión Europea muy agresiva, dice Manolo, el problema de fondo, ¿cuál es? Por un lado, sabemos que un programa nacional popular puede ser asumido por el 80% de la población, más allá de los viejos alineamientos izquierda-derecha. Esa es la cara bonita. Pero por otro lado, tenemos la cara triste del asunto, y es que cuando llegas al gobierno no tienes poder para llevarlo a cabo. ¿Cómo sales de esta situación? Solo puedes salir desde una estrategia de unidad popular. La unidad popular no es solo un plan electoral. Por tanto, y para no ocupar más tiempo, le cedo la palabra a Manolo, que nos va a explicar más lo que es la unidad, qué significa una estrategia de unidad popular desde el poder, y solamente recomendaros este libro, que es un libro que se lee pues, de una forma muy amena y que creo que utiliza muy bien el pensamiento de Manolo, pero también profundizar en el resto de libros, como por ejemplo por un nuevo proyecto del país, porque creo que de verdad Manolo se ha convertido en una brújula política inestimable. Gracias.